Mi hijo estaba parado frente a mí con los documentos en la mano. Los agitaba cerca de mi cara como si fueran la prueba definitiva de su victoria. Su mirada estaba fija en esta casa del centro de la ciudad, la casa que yo heredé hace tantos años, mucho antes de que él naciera. Alma, mi nuera, ya había llegado con sus cosas listas para mudarse. Las había dejado junto a la puerta como si todo estuviera decidido. Como si mi opinión no importara. Como si yo fuera apenas un obstáculo que debían remover para tomar lo que creían suyo. Pero tan pronto como la jueza habló en aquella sala del tribunal, mi hijo se paralizó. Se quedó sin palabras. Y todo lo que había planeado con tanta arrogancia se desmoronó frente a sus ojos. Mi nombre es Miriam Olivares y tengo 69 años. Toda mi vida aprendí que las personas muestran su verdadero rostro cuando creen tener el poder en sus manos. Y ese martes por la tarde, cuando Mario entró por la puerta de mi casa, comprendí que mi propio hijo se había convertido en alguien irreconocible. Eran las 3 de la tarde. Yo estaba en la cocina limpiando la mesa después del almuerzo cuando escuché sus pasos firmes cruzando la sala. No tocó la puerta. No saludó. Simplemente entró como si este lugar ya le perteneciera por completo. Dejó caer una carpeta sobre la mesa del comedor con un golpe seco. El sonido resonó en toda la casa. Yo me quedé quieta, con el paño de cocina todavía en las manos, observándolo desde el marco de la puerta. Mario tiene 43 años. Es mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre falleció cuando él tenía apenas 12 años. Trabajé en lo que pude para darle educación, ropa, comida. Sacrifiqué mis propios sueños para que él pudiera estudiar y tener una vida mejor que la mía. Pero el hombre que estaba frente a mí ese día no era el niño que alguna vez abracé. Era alguien distinto. Alguien con los ojos duros y la boca apretada en una línea fría. Abrió la carpeta sin mirarme. Sacó varios papeles y los extendió sobre la mesa como si estuviera cerrando un negocio. Mamá, necesito que firmes esto hoy. Ya no podemos seguir esperando. Su voz era firme. Autoritaria. No había duda ni vacilación. Hablaba como si yo fuera una empleada que debía obedecer órdenes. Me acerqué despacio. Sequé mis manos con el paño y lo dejé sobre el respaldo de una silla. Miré los papeles sin tocarlos. Eran documentos legales. Formularios de transferencia de propiedad. Mi casa. La casa donde había vivido durante más de 40 años. La casa que heredé de mis padres cuando ellos fallecieron. ¿Qué es esto, Mario? No fue una pregunta. Fue una afirmación tranquila. Yo ya sabía qué era. Pero quería escucharlo decirlo. Es la transferencia de la casa. Tengo derecho a la mitad porque soy tu heredero. Así funciona la ley, mamá. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy reclamando lo que me corresponde. Habló con tanta seguridad que cualquiera hubiera creído que tenía razón. Pero yo permanecí en silencio. No discutí. No levanté la voz. Simplemente lo observé con la misma calma que había aprendido a mantener durante todos estos años de soledad. Alma apareció en la puerta de la sala en ese momento. Mi nuera. Una mujer de 38 años con el cabello recogido y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía una bolsa grande en cada mano. Ropa. Objetos personales. Todo listo para instalarse. Ya hablamos de esto, Miriam. Es lo mejor para todos. Tú no necesitas tanto espacio. Nosotros sí. Tenemos planes. Queremos crecer. Esta casa está en una zona muy buena del centro. Podemos venderla y todos ganamos. Hablaba como si yo fuera una anciana sin criterio. Como si mi vida y mis decisiones no tuvieran valor alguno. Yo no respondí. Me quedé de pie junto a la mesa, con las manos cruzadas frente a mí, mirándolos a ambos en silencio. Ese silencio los incomodó. Lo vi en sus rostros. Esperaban gritos. Esperaban lágrimas. Esperaban que yo me quebrara. Pero no lo hice. Mario suspiró con impaciencia. Tomó una pluma del bolsillo de su camisa y la colocó sobre los papeles. Firma aquí, mamá. No compliques las cosas. Esto ya está decidido. Hablé con un abogado. Tengo derecho legal a la mitad de esta propiedad. Si no firmas ahora, vamos a tener que ir a un tribunal. Y ahí vas a perder tiempo y dinero. Mejor hazlo por las buenas.
Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera repetido frente a un espejo, como si hubiera planeado cada detalle de esta conversación. Alma asintió junto a él. Dejó las bolsas en el suelo y cruzó los brazos con una expresión de suficiencia. Miriam, sé razonable. Ya no eres joven. Vivir sola en una casa tan grande no tiene sentido. Nosotros podemos cuidar de ti, pero necesitamos que cooperes. Cuidar de mí. Esas palabras resonaron en mi mente como una burla. Hacía años que no venían a visitarme. Hacía años que no preguntaban cómo estaba. Y ahora hablaban de cuidarme. Yo seguí sin responder. Tomé la pluma que Mario había dejado sobre la mesa. La observé un momento. Luego la coloqué de nuevo sobre los papeles sin firmar nada. Necesito tiempo para pensar. Mi voz fue suave, tranquila, sin emociones visibles, pero firme. Mario apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron con frustración. No hay nada que pensar, mamá. O firmas hoy o nos vemos en el juzgado. Y te aseguro que ahí no vas a ganar. La ley me favorece. Yo soy tu heredero directo. Tengo derecho a esta propiedad. Alma se acercó más. Su tono cambió. Se volvió más duro. No seas terca, Miriam. Esto va a pasar de todos modos. Si lo haces ahora, al menos evitas problemas. Si nos obligas a ir a un juicio, todo se va a complicar. Y tú vas a quedar como la mala de la historia. La mala de la historia. Yo, que había criado a ese hombre sola. Yo, que había trabajado hasta el cansancio para que tuviera un futuro. Yo, que nunca le negué nada. Pero no dije nada de eso. No había necesidad. Las personas que actúan por codicia no escuchan razones. Solo escuchan lo que quieren oír. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Dejé los papeles sobre la mesa. Dejé a Mario y a Alma parados en la sala con sus planes y su arrogancia. Escuché a Mario soltar un suspiro furioso detrás de mí. Está bien, mamá. Si quieres hacerlo difícil, lo haremos difícil. Pero no digas que no te lo advertí. Salieron de la casa dando un portazo. El silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Era un silencio cargado de algo que ellos no podían ver. Algo que yo guardaba con cuidado y que pronto iba a cambiar todo. Porque mi hijo creía que tenía la ley de su lado. Creía que esta casa era suya por derecho. Creía que yo era una anciana ingenua que iba a ceder ante su presión. Pero él no sabía algo fundamental. Algo que yo había guardado en silencio durante todos estos años. Y cuando llegara el momento de revelarlo, su mundo entero se iba a derrumbar frente a sus ojos. Los días que siguieron fueron extraños. Mario no volvió de inmediato, pero yo sabía que estaba planeando su próximo movimiento. Lo conocía demasiado bien. Cuando algo se le metía en la cabeza, no descansaba hasta conseguirlo. Y esta vez, lo que quería era mi casa. Yo seguí con mi rutina como siempre. Me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba las plantas del patio, limpiaba las habitaciones. Esta casa era grande para una sola persona, eso era cierto. Pero era mía. Cada rincón guardaba memorias. Cada pared tenía una historia. La había heredado de mis padres cuando ellos fallecieron. Eso fue hace más de 40 años, mucho antes de casarme con el padre de Mario. Mucho antes de que mi hijo naciera. Esta propiedad siempre fue mía. Solo mía. Pero Mario no sabía eso. O tal vez lo sabía y decidió ignorarlo. Para él, yo era su madre. Y todo lo que yo tenía debía ser suyo también. Así de simple era su lógica. El jueves por la mañana, 3 días después de su primera visita, volvió a aparecer. Esta vez traía a Alma con él. Entraron sin tocar, igual que antes. Yo estaba en el comedor doblando ropa limpia cuando escuché sus voces en la sala. Mamá, necesitamos hablar. La voz de Mario sonaba más controlada que la última vez. Más calculada. Había ensayado lo que iba a decir. Me tomé mi tiempo. Terminé de doblar la última camisa, la coloqué sobre la pila y caminé hacia la sala. Ellos estaban de pie junto al sofá. Mario tenía otra carpeta en las manos. Alma lo miraba con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que solo mostraba impaciencia. Buenos días.
Mi saludo fue simple, neutral, sin emociones. Mario asintió levemente. Abrió la carpeta y sacó más papeles. Los extendió sobre la mesa de centro, como si estuviera presentando un proyecto de negocios. Hablé con mi abogado, mamá. Me confirmó lo que ya te dije. Como hijo único, tengo derecho a la mitad de tus bienes. Eso incluye esta casa. No estoy inventando nada. Es la ley. Si no quieres firmar, vamos a tener que ir a un juzgado. Y créeme, ahí el juez va a decidir lo mismo. Mejor evitamos todo ese proceso. Hablaba con tanta seguridad que cualquiera habría pensado que era un experto en leyes. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había consultado apenas lo suficiente para convencerse de que tenía razón. No había investigado a fondo. No había preguntado las cosas correctas. Alma se sentó en el sofá y cruzó las piernas. Miró alrededor de la sala como si ya estuviera midiendo los espacios para sus propios muebles. Miriam, entiendo que esto sea difícil para ti. Pero piénsalo bien. Nosotros podemos darte una buena vida. Vamos a vender esta casa y con ese dinero todos salimos beneficiados. Tú puedes rentar un departamento más pequeño, más cómodo. No vas a tener que preocuparte por mantener un lugar tan grande. Y nosotros finalmente vamos a poder avanzar en nuestros planes. Sus palabras sonaban ensayadas también. Como si hubieran practicado juntos lo que iban a decirme. Como si yo fuera un obstáculo en una negociación de negocios. Yo me senté en el sillón frente a ellos. Crucé las manos sobre mi regazo y los observé en silencio. Ese silencio los incomodaba. Lo veía en sus gestos. En la forma en que Mario tamborileaba los dedos sobre la carpeta. En la forma en que Alma movía el pie con nerviosismo. ¿Cuánto creen que vale la casa? Mi pregunta los tomó por sorpresa. Mario parpadeó. Alma enderezó la espalda. Bueno, hicimos algunas consultas. Una propiedad como esta, en el centro de la ciudad, puede valer entre $150,000 y $200,000. Depende del mercado. Pero es una buena cantidad. Mamá, con eso podemos hacer muchas cosas. Mario hablaba con entusiasmo ahora. Sus ojos brillaban al mencionar el dinero. Era como si ya lo tuviera en sus manos. ¿Y qué harían con mi parte? Otra pregunta tranquila. Sin acusaciones. Solo curiosidad aparente. Alma se inclinó hacia adelante. Su tono se volvió más suave. Más manipulador. Miriam, tú tendrías tu parte, por supuesto. $75,000 son suficientes para que vivas cómoda el resto de tu vida. Podrías rentar un lugar bonito. Comprar lo que necesites. Incluso viajar si quieres. No tendrías que preocuparte por nada. $75,000. La mitad de lo que ellos calculaban que valía mi casa. Mi casa. La que yo había heredado. La que yo había mantenido durante décadas. La que yo había cuidado con mis propias manos. ¿Y ustedes qué harían con su parte? Mario se acomodó en el sofá. Su postura era más relajada ahora. Creía que yo estaba cediendo. Nosotros tenemos planes. Mamá. Queremos invertir. Abrir un negocio. Tal vez comprar otra propiedad en una zona mejor. Alma y yo llevamos años esperando una oportunidad así. Y esta casa es esa oportunidad. Una oportunidad. Así llamaban a despojarme de lo que era mío. Una oportunidad. Alma asintió con energía. Exacto. Y no es solo por nosotros, Miriam. También pensamos en el futuro. Queremos tener hijos algún día. Necesitamos estabilidad económica para eso. Esta casa nos daría ese impulso que necesitamos. Hijos. Hablaban de tener hijos mientras planeaban dejarme sin hogar. La ironía era casi dolorosa. Yo seguí sin mostrar emociones. No discutí. No me opuse. Simplemente escuché. Y mientras ellos hablaban, yo observaba. Observaba cómo se miraban entre sí con complicidad. Observaba cómo ya habían decidido todo sin consultarme realmente. Mario sacó una pluma del bolsillo y la colocó sobre los papeles nuevamente. Mamá, sé que esto es difícil. Pero es lo mejor. Firma hoy y mañana mismo empezamos el proceso. En unos meses todo estará listo. Vas a ver que fue la decisión correcta.
Su tono era casi paternal ahora, como si él fuera el adulto responsable y yo la niña que necesitaba guía. Yo miré la pluma. Luego miré los papeles. Luego miré a mi hijo. A ese hombre que alguna vez fue un niño pequeño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. A ese niño que me decía que me amaba antes de dormir. A ese niño que prometía cuidarme cuando fuera grande. ¿Dónde había quedado ese niño? Cuando se había convertido en esto. Necesito consultar con alguien antes de firmar. Mi voz seguía siendo tranquila. Firme pero suave. Mario frunció el ceño. ¿Consultar con quién, mamá? Ya te dije que hablé con un abogado. Él me confirmó todo. No necesitas consultar con nadie más. Aún así, quiero hacerlo. Es mi derecho. La palabra derecho resonó en la sala. Mario apretó la mandíbula. Alma dejó de sonreír. Está bien. Consulta con quien quieras. Pero no tardes mucho. Ya perdimos demasiado tiempo con esto. Se pusieron de pie. Mario recogió la carpeta con un gesto brusco. Alma tomó su bolso y me miró con una mezcla de frustración y desdén. Esperamos que seas razonable, Miriam. No queremos tener que hacer esto por la vía legal. Pero si no nos dejas otra opción, lo haremos. Salieron de la casa sin despedirse. El portazo resonó otra vez. Y otra vez quedé sola en el silencio de mi hogar. Pero esta vez, ese silencio no me asustaba. Al contrario, me daba claridad. Me daba fuerza. Porque yo sabía algo que ellos ignoraban. Y ese conocimiento era mi escudo. Esa misma tarde, llamé a Hilda Duarte. Hilda era mi vecina desde hacía 15 años. Una mujer de 64 años que había trabajado toda su vida en oficinas legales. Ella entendía de leyes. Ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Quedamos de vernos al día siguiente en su casa. Yo llevé todos los documentos que tenía guardados. Los papeles de la herencia de mis padres. Los títulos de propiedad. Todo lo que demostraba que esta casa era mía desde mucho antes de casarme. Hilda revisó cada documento con cuidado. Leyó cada línea, cada fecha, cada firma. Y cuando terminó, levantó la vista hacia mí con una expresión seria pero tranquilizadora. Miriam, tu hijo está completamente equivocado. Esta casa es tuya. Solo tuya. La heredaste antes de casarte. Eso significa que no forma parte de los bienes gananciales. Tu esposo nunca tuvo derecho sobre ella. Y tu hijo tampoco los tiene ahora. No puede reclamar nada. Sus palabras fueron como un alivio. Aunque yo ya lo sabía en el fondo, escucharlo de alguien que entendía las leyes me dio una certeza renovada. ¿Qué debo hacer entonces? Hilda me tomó de la mano. No firmes nada. Si él insiste en llevarte a un juzgado, ve. Lleva estos documentos. Cualquier juez verá la verdad de inmediato. Tu hijo va a perder. Y va a quedar en evidencia frente a todos. Asentí lentamente. Guardé los papeles en mi bolso y me despedí de Hilda con un abrazo. Volví a mi casa con el corazón más ligero, con la certeza de que lo que venía no me asustaría. Porque Mario creía tener el poder. Creía tener la razón. Creía que yo era una anciana débil que cedería ante su presión. Pero pronto iba a descubrir que estaba muy equivocado. Una semana después de mi conversación con Hilda, Mario volvió a aparecer. Esta vez no vino solo con Alma. Traía también a un hombre que presentó como su abogado. Un tipo de unos 50 años, traje gris, portafolio de cuero y una expresión de superioridad que me molestó desde el primer momento. Entraron los tres a mi sala como si fuera una oficina. Yo estaba preparando la cena cuando escuché sus voces. Apagué la estufa, me limpié las manos y salí a recibirlos con la misma calma de siempre. Mamá, este es el licenciado Alonso Márquez. Él va a explicarte todo para que entiendas que no estamos inventando nada. Mario hablaba con ese tono de autoridad falsa que había adoptado últimamente. Como si tener un abogado a su lado le diera más poder. El licenciado Márquez extendió su mano. Yo la estreché brevemente y los invité a sentarse. Ellos se acomodaron en el sofá. Yo me senté frente a ellos en mi sillón habitual. Señora Olivares, su hijo me contrató para asesorarlo en este asunto. Y debo decirle que él tiene razón. Según el Código Civil,
Los hijos tienen derecho a heredar los bienes de sus padres. En este caso, al ser hijo único, Mario tiene derecho a la mitad de esta propiedad. Es algo establecido por ley. El abogado hablaba con esa seguridad profesional que intimida a muchas personas. Pero yo lo miré directamente a los ojos sin pestañear. Esta casa la heredé de mis padres antes de casarme. No es un bien ganancial. Mi respuesta fue directa, sin rodeos. El licenciado Márquez parpadeó. Mario se movió incómodo en su asiento. Eso tendríamos que verificarlo, señora. Pero de todos modos, usted sigue siendo la madre de Mario. Y él es su heredero directo. Eventualmente, esta propiedad será suya. Eventualmente. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza velada. Como si estuvieran esperando que yo muriera para quedarse con lo mío. Alma se inclinó hacia adelante. Su voz intentaba sonar dulce, pero había veneno debajo. Miriam, nadie está diciendo que no sea tu casa. Pero tienes que pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando ya no estés? Todo esto va a ser de Mario de todas formas. ¿Por qué no facilitar las cosas ahora? Todos salimos ganando. Tú tienes dinero para vivir tranquila y nosotros podemos empezar nuestra vida. Había algo en la forma en que hablaba que me revolvía el estómago. Esa manera de planear mi muerte como si fuera un trámite pendiente. Como si mi existencia fuera solo un inconveniente temporal. Mario se aclaró la garganta. Mamá, el licenciado Márquez puede iniciar el proceso legal si tú no cooperas. Podemos ir a un juzgado y resolver esto formalmente. Pero va a ser más caro. Más complicado. Y el resultado va a ser el mismo. Mejor lo hacemos por las buenas. El abogado asintió con gravedad. Así es, señora Olivares. Un juicio puede tardar meses. Va a tener que pagar honorarios legales. Va a tener que comparecer ante un juez. Va a ser desgastante para usted. Mi recomendación profesional es que firme los documentos de transferencia. Es lo más sensato. Lo más sensato. Como si renunciar a mi hogar fuera sensatez y no despojo. Yo permanecí en silencio un momento. Los observé a los tres. Mario con esa mezcla de impaciencia y codicia en los ojos. Alma con su sonrisa falsa y sus planes ambiciosos. El abogado con su discurso ensayado y su aire de autoridad comprada. No voy a firmar nada. Mi voz fue tranquila pero firme. Como una roca que no se mueve. Mario se puso de pie bruscamente. Entonces nos vemos en el juzgado. Mamá, ya te lo advertí. Esto lo puedes hacer fácil o difícil. Tú decides. El licenciado Márquez guardó sus papeles en el portafolio con calma profesional. Señora Olivares, lamento que haya tomado esta decisión. Vamos a iniciar el proceso legal. Recibirá una notificación en los próximos días. Le recomiendo que busque representación legal también. Se pusieron de pie los tres. Mario me miró con una mezcla de decepción y rabia contenida. Espero que esto valga la pena, mamá. Porque al final vas a perder de todos modos. Salieron de mi casa dejando un ambiente tenso. Yo me quedé sentada en mi sillón, mirando la puerta cerrada. Pero no sentía miedo. No sentía duda. Sentía una claridad extraña. Una certeza de que lo que venía era necesario. Esa noche llamé a Hilda otra vez. Le conté lo que había pasado. Ella escuchó todo con atención y luego me dio un consejo claro. Miriam, necesitas un abogado también. No puedes ir sola a ese juzgado. Yo conozco a alguien bueno. Alguien honesto que no te va a cobrar más de lo necesario. Se llama Jorge Mesa. Trabajé con él hace años. Es de confianza. Al día siguiente fui a la oficina del licenciado Jorge Mesa. Era un lugar sencillo, sin lujos, en un segundo piso del centro. Él me recibió con amabilidad. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, lentes de lectura colgando de su cuello. Le expliqué toda la situación. Le mostré los documentos de la herencia, los títulos de propiedad, todo lo que demostraba que la casa era mía desde antes del matrimonio. Jorge Mesa revisó cada papel con cuidado. Tomó notas. Hizo preguntas. Y cuando terminó, se reclinó en su silla con una sonrisa tranquilizadora. Señora Olivares, su caso es muy claro.
Esta propiedad es suya. La heredó antes de casarse. No es un bien ganancial. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre ella mientras usted viva. Y cuando usted fallezca, será heredero, sí, pero ahora mismo no puede reclamar nada. El abogado de su hijo está equivocado. O está mintiendo para cobrar honorarios. Sus palabras me dieron una paz profunda. Una confirmación de lo que yo ya sabía, pero necesitaba escuchar de un experto. ¿Qué tengo que hacer? Nada más que esperar la notificación del juzgado. Cuando llegue, vamos a responder. Vamos a presentar estos documentos. Y el juez va a desestimar el caso de inmediato. Su hijo va a perder. Y va a quedar en evidencia. Le agradecí al licenciado Mesa y salí de su oficina con el corazón más liviano. Volví a mi casa y seguí con mi vida como siempre. Cocinando. Limpiando. Regando las plantas. Esperando. Mientras tanto, Mario y Alma seguían con sus planes. Lo supe porque Hilda me contó que los había visto paseando por el barrio con un agente inmobiliario. Estaban valuando propiedades. Estaban calculando precios. Estaban gastando en su mente el dinero que creían tener asegurado. Una tarde, 2 semanas después de la visita del abogado, llegó la notificación oficial. Un sobre grande con sellos del juzgado civil. Lo abrí con calma y leí el contenido. Era la demanda formal de Mario. Reclamaba su derecho a la mitad de la propiedad. Solicitaba que un juez ordenara la división o venta del inmueble. Llevé el documento al licenciado Mesa. Él lo leyó y preparó la respuesta. Una respuesta simple pero contundente. Adjuntamos todos los documentos que demostraban que la casa era mía por herencia prematrimonial, que no podía ser reclamada por nadie mientras yo viviera. El juicio estaba programado para 3 semanas después. Un martes a las 10 de la mañana. Sala 4 del juzgado civil. Durante esas 3 semanas, Mario intentó contactarme varias veces. Llamadas que no respondí. Mensajes que no contesté. Incluso fue a mi casa una vez más, pero yo no abrí la puerta. No había nada que hablar con él. Todo se resolvería en el juzgado. Alma, por su parte, ya había empezado a contarle a sus amigas que pronto se mudarían a una casa en el centro, que iban a vender la propiedad y abrir un negocio, que finalmente tendrían la vida que merecían. Lo supe porque una de sus amigas era prima de Hilda. Los rumores viajan rápido en los barrios. Mario estaba tan seguro de su victoria que incluso había hablado con un corredor de bienes raíces. Había calculado que la casa podría venderse por $180,000, 90,000 para cada uno. Con eso, él y Alma planeaban comprar un local comercial y abrir una tienda de ropa. Ya habían visitado varios lugares. Ya habían hecho cuentas. Toda esa seguridad, toda esa arrogancia, todo ese desprecio hacia mí, iba a derrumbarse pronto. La noche antes del juicio, yo preparé mi ropa con cuidado. Un vestido sencillo pero digno. Zapatos cómodos. Mi bolso con todos los documentos bien organizados. No estaba nerviosa. No estaba asustada. Estaba lista. Hilda vino a visitarme esa noche. Tomamos té en la cocina y hablamos de cosas simples. Ella me apretó la mano antes de irse. Mañana todo va a cambiar. Miriam, tu hijo va a entender que cometió un error muy grande. Y tú vas a recuperar tu paz. Asentí en silencio. Ella tenía razón. Mañana todo cambiaría. Mañana la verdad saldría a la luz. Y mañana Mario descubriría que su madre no era la anciana débil que él creía. La mañana del juicio amaneció clara. Me levanté temprano como siempre, preparé mi café y me senté junto a la ventana de la cocina. Observé el sol iluminar las calles del barrio mientras el mundo despertaba lentamente. Había una calma extraña en mí, una serenidad que venía de saber que la verdad estaba de mi lado. Me vestí con cuidado. El vestido que había elegido era de un color crema suave, sencillo pero elegante. Me recogí el cabello en un moño bajo y me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado hace tantos años. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no tenía nada de qué avergonzarse. Una mujer que había trabajado toda su vida. Una mujer que merecía respeto. El licenciado Jorge Mesa pasó a recogerme a las 9 en punto.
Llegó en su auto modesto y me saludó con una sonrisa tranquilizadora. Buenos días, señora Olivares. ¿Está lista? Sí, licenciado. Estoy lista. Durante el camino al juzgado, él repasó conmigo los puntos principales del caso. Me explicó cómo sería el procedimiento. La jueza escucharía primero los argumentos de Mario y su abogado. Luego escucharía los nuestros. Después revisaría los documentos y tomaría una decisión. No se preocupe. Todo está muy claro. Los documentos hablan por sí solos. Su hijo no tiene ningún fundamento legal para su demanda. Yo asentí en silencio. Miraba por la ventana del auto mientras las calles del centro pasaban frente a mis ojos. Esta ciudad me había visto crecer. Me había visto trabajar. Me había visto criar a mi hijo sola después de quedar viuda. Y ahora me vería defender lo que era mío. Llegamos al juzgado 10 minutos antes de la hora señalada. Era un edificio antiguo de 3 pisos con pasillos largos y puertas de madera oscura. El olor a papel viejo y humedad llenaba el aire. Había gente esperando en los bancos del pasillo. Algunos abogados con sus portafolios. Algunas familias con expresiones preocupadas. Subimos al segundo piso. La sala 4 estaba al final del corredor. Había un banco de madera afuera donde podíamos esperar. Me senté con las manos sobre mi bolso, respirando con calma. Y entonces los vi llegar. Mario y Alma caminaban por el pasillo con el licenciado Alonso Márquez. Los 3 venían vestidos formalmente. Mario llevaba un traje oscuro que probablemente había comprado especialmente para esta ocasión. Alma tenía un vestido entallado y tacones altos. Parecían estar yendo a una celebración más que a un juicio. Cuando Mario me vio, su expresión cambió. Había algo en sus ojos. Una mezcla de determinación y algo que casi parecía pena. Pero se endureció rápidamente. Se acercó con Alma y el abogado detrás de él. Buenos días, mamá. Su saludo fue formal. Frío. Como si yo fuera una extraña. Buenos días. Mi respuesta fue igual de neutra. No había afecto. No había familiaridad. Solo 2 personas que estaban a punto de enfrentar un conflicto legal. Todavía estás a tiempo de arreglar esto fuera del juzgado. Podemos hablar con la jueza y decirle que llegamos a un acuerdo. Evitamos todo este proceso. Negué con la cabeza suavemente. No, Mario. Dejemos que la jueza decida. Él apretó la mandíbula. Alma me miró con desdén y se aferró al brazo de Mario como mostrando su apoyo incondicional. El licenciado Márquez revisaba unos papeles con expresión profesional, ajeno a la tensión familiar. Minutos después, se abrió la puerta de la sala. Una secretaria asomó la cabeza. Caso Olivares contra Olivares. Pueden pasar. Entramos todos a la sala. Era un espacio amplio con paredes de color claro y una mesa larga al frente donde estaba sentada la jueza. Una mujer de unos 55 años, cabello corto, lentes rectangulares y una expresión seria pero no hostil. Llevaba su toga judicial y tenía varios documentos frente a ella. Había sillas para nosotros a ambos lados de la sala. Mario, Alma y su abogado se sentaron del lado derecho. El licenciado Mesa y yo nos sentamos del lado izquierdo. La distancia entre nosotros parecía mucho más grande que unos pocos metros. La jueza golpeó levemente con su martillo. Buenas tardes. Soy la jueza Teresa Vega y estaré a cargo de este caso. He revisado la demanda presentada por el señor Mario Olivares contra la señora Miriam Olivares. Procederemos a escuchar los argumentos de ambas partes. Licenciado Márquez, puede comenzar. El abogado de Mario se puso de pie. Carraspeó y empezó su presentación con ese tono profesional que ya conocía. Su señoría, mi cliente, el señor Mario Olivares, es hijo único de la señora Miriam Olivares. Según el Código Civil, los hijos tienen derecho a heredar los bienes de sus padres. En este caso, estamos hablando de una propiedad ubicada en el centro de la ciudad, valuada en aproximadamente $180,000. Mi cliente solicita que se reconozca su derecho a la mitad de dicha propiedad, ya sea mediante la división del inmueble o mediante la venta y repartición equitativa del monto obtenido. La jueza escuchaba con atención, tomando notas ocasionales. Licenciado, ¿tiene conocimiento de cuándo y cómo la señora Olivares adquirió esta propiedad?
El abogado dudó un momento. Miró sus papeles. Bueno, su señoría, entendemos que la propiedad ha estado en posesión de la señora Olivares durante muchos años. Los detalles específicos de la adquisición no fueron proporcionados a mi cliente. La jueza levantó una ceja. No investigó el origen de la propiedad antes de presentar esta demanda. El licenciado Márquez se movió incómodo. Partimos de la premisa de que, siendo la madre, y siendo el hijo único, existe un derecho hereditario. La jueza lo miró fijamente un momento antes de hablar. Licenciado, el derecho hereditario se aplica cuando el propietario fallece, no antes. Pero continuemos. ¿Tiene algo más que agregar? El abogado intentó recuperar su compostura. Sí, su señoría. Mi cliente también argumenta que la señora Olivares ya tiene una edad avanzada y que vivir sola en una propiedad tan grande representa riesgos para su seguridad y bienestar. Consideramos que una solución donde ella reciba su parte económica y pueda vivir en un lugar más adecuado sería beneficiosa para todos. Escuché esas palabras y sentí una punzada de indignación. Estaban usando mi edad como argumento. Como si tener 69 años me convirtiera en incapaz de decidir sobre mi propia vida. La jueza volvió a tomar notas. Luego miró hacia nuestra mesa. Licenciado Mesa, puede presentar su defensa. Jorge Mesa se puso de pie con calma. Abrió su portafolio y sacó los documentos que habíamos preparado. Su señoría, la defensa es muy simple y está respaldada por documentos oficiales. La propiedad en cuestión fue heredada por la señora Miriam Olivares de sus padres en el año 1982. Esto ocurrió 3 años antes de que ella contrajera matrimonio con el padre del señor Mario Olivares. Por lo tanto, esta propiedad es un bien propio de la señora Olivares. No es un bien ganancial. No forma parte de ningún patrimonio conyugal. Y el señor Mario Olivares no tiene ningún derecho sobre ella mientras su madre viva. El silencio que siguió fue denso. Vi cómo Mario se ponía rígido en su silla. Cómo Alma abría los ojos con sorpresa. Cómo el licenciado Márquez palidecía levemente. La jueza extendió la mano. «Puedo ver esos documentos». El licenciado Mesa se acercó y le entregó una carpeta. La jueza comenzó a revisar cada papel con atención. El acta de defunción de mis padres. El testamento donde me dejaban la casa. El título de propiedad registrado a mi nombre. El acta de matrimonio que demostraba que me casé 3 años después de heredar. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las páginas al pasar. Mario miraba hacia el frente con la mandíbula apretada. Alma susurraba algo a su oído, pero él no respondía. El licenciado Márquez revisaba sus propios papeles como buscando algo que pudiera ayudar. Finalmente, la jueza levantó la vista. Su expresión era clara. Licenciado Márquez, estos documentos demuestran sin lugar a dudas que la propiedad en cuestión es un bien propio de la señora Olivares. Fue adquirida por herencia antes de su matrimonio. Según el Código Civil, los bienes heredados o recibidos por donación antes del matrimonio no son susceptibles de división mientras el propietario viva. Su cliente no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad en este momento. El abogado de Mario intentó hablar. Pero su señoría, eventualmente. La jueza lo interrumpió con firmeza. Eventualmente, cuando la señora Olivares fallezca, su hijo heredará según corresponda. Pero ese no es el caso ahora. La demanda que usted presentó carece de fundamento legal. Debió haber investigado el origen de la propiedad antes de proceder. Mario se puso de pie bruscamente. Pero mi abogado me dijo que tenía derecho. Me dijo que la ley me favorecía. La jueza lo miró con severidad. Señor Olivares, su abogado estaba equivocado. O no hizo su trabajo correctamente. La ley es muy clara en estos casos. Los bienes heredados antes del matrimonio son propiedad exclusiva de quien los recibe. Su madre no tiene obligación legal de compartir o transferir esta propiedad. Vi cómo el rostro de Mario cambiaba. La seguridad se desmoronaba. La arrogancia se convertía en confusión. La certeza se transformaba en incredulidad. Alma se había puesto pálida. Sus planes, sus sueños, todo lo que había imaginado con el dinero de mi casa. Todo se estaba derrumbando en ese momento. La jueza Teresa Vega cerró la carpeta de documentos con un movimiento firme. El sonido resonó en la sala como un veredicto final.
Miró a Mario directamente y su expresión no mostraba simpatía alguna. Señor Olivares, quiero que entienda algo muy importante. Usted intentó despojar a su madre de su propiedad basándose en información incorrecta. Esto no solo es legalmente improcedente, sino moralmente cuestionable. Su madre tiene todo el derecho de vivir en su casa el tiempo que ella decida. Y usted no tiene ninguna autoridad para presionarla de esta manera. Las palabras de la jueza cayeron sobre Mario como piedras. Lo vi encogerse levemente en su silla. Su rostro había perdido todo el color. Alma estaba a su lado, completamente inmóvil, con las manos apretadas sobre su regazo. El licenciado Márquez intentó intervenir una vez más, con voz menos segura que antes. Su señoría, mi cliente actuó de buena fe. Él simplemente. La jueza levantó una mano deteniéndolo. Licenciado, su cliente contrató sus servicios profesionales. Usted tenía la obligación de investigar los hechos antes de presentar una demanda sin fundamento. Esto pudo haberse evitado con una simple revisión de los documentos de propiedad. Espero que tome esto como una lección para futuros casos. El abogado agachó la cabeza. Era evidente que sabía que había cometido un error grave. Un error que ahora lo dejaba en evidencia frente a una jueza y que probablemente afectaría su reputación profesional. La jueza Vega volvió su atención hacia mí. Su expresión se suavizó levemente. Señora Olivares, lamento que haya tenido que pasar por esta situación. Es doloroso cuando los conflictos familiares llegan a instancias legales. Pero quiero que sepa que la ley está de su lado. Esta propiedad es suya. Nadie puede obligarla a transferirla, venderla o compartirla mientras usted no lo desee. Gracias, su señoría. Mi voz fue tranquila. No había triunfo en ella. No había venganza. Solo alivio. La jueza tomó su martillo y lo golpeó sobre la mesa. Por lo tanto, este tribunal declara improcedente la demanda presentada por el señor Mario Olivares contra la señora Miriam Olivares. El caso queda cerrado. Pueden retirarse. Ese golpe final del martillo fue como un trueno en la sala. Mario se quedó petrificado en su silla. Sus ojos estaban fijos en la jueza, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Como si esperara que ella dijera que todo había sido un error. Pero no hubo error. No hubo segunda oportunidad. La jueza ya estaba organizando sus documentos para el siguiente caso. Para ella, esto había terminado. Era solo un caso más en su agenda. Pero para nosotros, era el punto de quiebre de una relación familiar. El licenciado Mesa se puso de pie y me ayudó a levantarme. Me apretó el hombro con suavidad. Todo salió bien, señora Olivares. Vámonos. Caminamos hacia la salida de la sala. Al pasar junto a la mesa donde estaban Mario y Alma, sentí la mirada de mi hijo sobre mí. Me detuve un momento y lo miré. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante vi algo que no había visto antes. Vi miedo. Vi vergüenza. Vi la realización de lo que había hecho. Pero no dije nada. No había nada que decir. Las palabras sobraban después de lo que había sucedido. Salí de la sala con el licenciado Mesa. Caminamos por el pasillo largo del juzgado. Bajamos las escaleras. Y cuando salimos a la calle, sentí el aire fresco en mi rostro como una bendición. Felicidades, señora Olivares. Justicia fue hecha. Jorge Mesa me estrechó la mano con respeto genuino. Le agradecí su trabajo y nos despedimos. Él tenía otros casos que atender. Yo tenía una vida a la que volver. Tomé un taxi de regreso a casa. Durante el trayecto, miré por la ventana en silencio. Las calles pasaban frente a mis ojos, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Mario. En el niño que había sido. En el hombre en que se había convertido. ¿Dónde me había equivocado? ¿En qué momento había criado a alguien capaz de intentar despojarme de mi hogar? Esas preguntas me dolían más que todo el proceso legal. Cuando llegué a mi casa, entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me recibió. Pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio de paz. De cierre. Me senté en la cocina y preparé té. Miré alrededor de mi hogar. Las paredes que había pintado hace años. Los muebles que había elegido con cuidado. Las fotografías en los estantes. Todo seguía siendo mío.
Todo seguía en su lugar. Pero algo había cambiado para siempre. La relación con mi hijo. Eso no se podía reparar con un veredicto judicial. Eso estaba roto de una manera mucho más profunda. Esa tarde, Hilda vino a visitarme. Traía un pastel que había horneado para celebrar. Miriam, estoy tan orgullosa de ti. Te mantuviste firme. No te dejaste intimidar. Nos sentamos en la cocina y compartimos el pastel con café. Le conté cada detalle del juicio. Cómo había reaccionado Mario. Cómo se había visto la cara del abogado cuando la jueza explicó su error. Cómo Alma se había quedado muda de la impresión. Hilda escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Ellos creyeron que podían aprovecharse de ti por tu edad. Creyeron que eras una mujer mayor sin recursos ni conocimientos. Pero les demostraste que estaban muy equivocados. Sí, pero no siento alegría, Hilda. Siento tristeza. Es mi hijo. Es la persona que crié. Y ahora no sé si podré volver a mirarlo de la misma manera. Mi amiga tomó mi mano sobre la mesa. El amor de madre es fuerte, Miriam. Pero también tienes derecho a sentir dolor. Lo que él hizo fue imperdonable. Intentó quitarte tu hogar. Intentó dejarte sin nada. Eso no se hace. Y menos a una madre que lo dio todo por él. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero el corazón de madre no entiende de razones. El corazón de madre solo duele. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Mario y Alma enfrentaban su propia realidad. Llegaron a su departamento en silencio. Alma aventó su bolso sobre el sofá con frustración. Mario se quedó de pie en medio de la sala, como perdido. No puedo creer que perdimos. El abogado me aseguró que teníamos el caso ganado. Su voz temblaba entre la rabia y la incredulidad. Alma se giró hacia él con los ojos brillantes de furia. Gastamos $2,000 en ese abogado inútil. $2,000 que no teníamos. ¿Y para qué? Para quedar en ridículo frente a una jueza. Para que tu madre nos vea como lo que somos. Unos fracasados que intentaron robarle. No estábamos robando. Era mi derecho. Mario intentaba convencerse a sí mismo más que a ella. Tu derecho. Tu derecho. No tenías ningún derecho, Mario. El abogado ni siquiera investigó correctamente. Y tú lo creíste porque querías creerlo. Porque querías ese dinero fácil. Porque pensaste que tu madre era una vieja tonta que iba a ceder. Las palabras de Alma eran como latigazos. Cada una dejaba marca. Mario se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué voy a hacer ahora? Le dije a todo el mundo que íbamos a vender la casa. Le dije al dueño del local que estábamos por cerrar el trato. Hice planes. Gasté dinero que no tenía asumiendo que esto iba a funcionar. Alma lo miró con una mezcla de desprecio y desilusión. Pues ahora tendrás que explicarles que te equivocaste. Que tu plan brillante no funcionó. Que tu madre resultó ser más inteligente que tú. Se fue a la habitación dando un portazo. Mario se quedó solo en la sala. El silencio de su departamento era muy diferente al silencio de mi casa. El suyo estaba lleno de fracaso, de vergüenza, de consecuencias. Los días siguientes fueron extraños para mí. Volví a mi rutina habitual. Cocinar, limpiar, regar las plantas. Pero había algo distinto en el aire. Una sensación de que un capítulo había terminado y otro estaba comenzando. Mario no volvió a visitarme. No llamó. No envió mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida. Y aunque una parte de mí extrañaba a mi hijo, otra parte agradecía la distancia. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar todo lo que había pasado. Hilda seguía viniendo a visitarme regularmente. Tomábamos té. Conversábamos sobre cosas simples. Ella nunca mencionaba el juicio a menos que yo sacara el tema. Respetaba mi necesidad de seguir adelante. Una tarde, mientras regaba las flores del patio, pensé en todo lo sucedido. En cómo había comenzado con documentos sobre una mesa y había terminado en una sala de juzgado. En cómo mi hijo había intentado despojarme de lo que era mío. En cómo la justicia había prevalecido. Pero también pensé en el precio de esa justicia. La relación rota. La confianza perdida.
El amor que ahora tenía grietas profundas. Valió la pena. Eso me repetía. Valió la pena defender lo que era mío. Valió la pena no ceder ante la presión. Valió la pena demostrar que una mujer de 69 años no es una víctima fácil. Pero dolía. A pesar de todo, dolía. Pasaron 3 semanas desde el juicio. 3 semanas de silencio por parte de Mario. 3 semanas en las que yo seguí mi vida con una calma que sorprendía incluso a Hilda. Ella venía a visitarme cada 2 días y siempre me preguntaba cómo me sentía. Yo le respondía con honestidad. Me sentía en paz. Triste, sí, pero en paz. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en la cocina, sonó el timbre. Me levanté con calma y fui a abrir. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa que no había anticipado. Era Alma. Sola. Sin Mario. Traía el rostro hinchado como si hubiera llorado recientemente. Sus ojos estaban enrojecidos y tenía una expresión de desesperación que nunca le había visto antes. Miriam, necesito hablar contigo. Por favor. Su voz era diferente. Ya no tenía esa arrogancia. Ya no tenía esa seguridad falsa. Era la voz de alguien que estaba al borde de algo. Dudé un momento. Pero finalmente me hice a un lado y la dejé pasar. Caminamos hasta la sala. Ella se sentó en el borde del sofá, nerviosa, retorciendo las manos sobre su regazo. Yo me senté en mi sillón y esperé a que hablara. No sé por dónde empezar. Alma miraba hacia el suelo. No podía sostenerme la mirada. Todo se desmoronó después del juicio. Todo. Mario y yo. Ya no estamos juntos. Nos separamos hace una semana. Esas palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba eso. Pero no dije nada. Solo esperé a que continuara. Después de perder el caso, Mario cambió. Se volvió distante, amargado. Pasaba horas en silencio. No quería hablar. No quería hacer nada. Y yo estaba furiosa. Furiosa porque habíamos gastado dinero que no teníamos en un abogado que resultó ser un incompetente. Furiosa porque habíamos hecho planes que nunca se iban a cumplir. Furiosa porque quedamos como unos tontos. Se detuvo un momento. Respiró profundo antes de continuar. Empezamos a pelear. Todos los días. Por todo. Yo le reclamaba que hubiera sido tan ingenuo. Él me decía que yo lo había presionado. Que todo había sido idea mía. Que yo era la que quería el dinero. Y tenía razón. Yo quería ese dinero. Yo soñaba con esa casa. Yo fui la que lo convenció de presionarte. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se las limpió con el dorso de la mano, pero seguían cayendo. Perdí mi matrimonio por codicia, Miriam. Por querer algo que no era nuestro. Por creer que teníamos derecho a tu casa solo porque Mario era tu hijo. Y ahora me quedé sin nada. Sin esposo. Sin casa. Sin futuro. La miré en silencio. Había algo genuino en su dolor. Algo real que no había visto antes. Pero aún así, no sentí lástima. Sentí una tristeza distante. Como cuando ves sufrir a alguien que eligió su propio camino. ¿Por qué viniste a decirme esto, Alma? Ella levantó la vista. Sus ojos hinchados me miraron con desesperación. Porque necesito que sepas que lo lamento. Lamento haberte tratado como si no importaras. Lamento haber planeado quitarte tu hogar. Lamento haber sido tan egoísta. Y necesito que hables con Mario. Necesito que le digas que todavía hay una oportunidad de arreglar las cosas. Entre ustedes. No entre él y yo. Eso ya terminó. Pero entre madre e hijo. Negué con la cabeza lentamente. Eso es algo que Mario tiene que decidir por sí mismo. No puedo obligarlo a venir. No puedo obligarlo a pedir perdón. Y francamente, Alma, no sé si estoy lista para perdonar. Pero es tu hijo. Y él intentó quitarme mi casa. Intentó dejarme sin nada. Usó mi edad como argumento en mi contra. Me trató como si fuera un obstáculo en su camino hacia el dinero. Eso no se olvida fácilmente. Mi voz fue firme pero no cruel. Solo honesta. Alma agachó la cabeza otra vez. Se puso de pie despacio. Entiendo. Solo
Solo quería que supieras que lo lamento. Y que Mario también lo lamenta. Aunque no tenga el valor de venir a decírtelo. Caminó hacia la puerta. Yo la acompañé. Antes de salir, se giró hacia mí una última vez. Fuiste mejor con nosotros de lo que merecíamos, Miriam. Espero que algún día puedas encontrar paz. Se fue. La vi alejarse por la calle con los hombros caídos y los pasos lentos. Una mujer que había perdido todo por ambición, por querer lo que no le correspondía. Cerré la puerta y volví a mi cocina. El café se había enfriado. Preparé una taza nueva y me senté junto a la ventana. Pensé en lo que Alma había dicho. En que Mario lo lamentaba, pero no tenía valor para decirlo. Parte de mí quería creerle. Quería pensar que mi hijo sentía remordimiento, que había aprendido algo de todo esto. Pero otra parte de mí dudaba. Dudaba de que el arrepentimiento fuera genuino o solo fuera el dolor del fracaso. Esa tarde llamé a Hilda y le conté sobre la visita de Alma. Mi amiga escuchó todo con atención. ¿Y cómo te sientes después de esa conversación? No lo sé. Confundida, supongo. Parte de mí quiere creer que hay esperanza. Que Mario puede cambiar. Que podemos reparar lo que se rompió. Pero otra parte de mí sabe que algunas cosas no se reparan. Algunas heridas son demasiado profundas. Hilda suspiró al otro lado de la línea. Solo tú puedes decidir si quieres darle otra oportunidad, Miriam. Pero no lo hagas por obligación. No lo hagas porque eres su madre y sientes que debes hacerlo. Hazlo solo si realmente crees que él ha cambiado. Y si no estás segura, está bien esperar. Está bien protegerte. Sus palabras me dieron claridad. Tenía razón. No tenía que apresurarme a perdonar. No tenía que fingir que todo estaba bien. Tenía derecho a mi dolor. Tenía derecho a mi tiempo. Los días pasaron. La primavera estaba llegando y las plantas de mi patio comenzaban a florecer. Yo pasaba las tardes ahí, regando las flores, podando las ramas secas, disfrutando del sol. Había una paz extraña en esa rutina. Una sensación de que la vida continuaba a pesar de todo. Una tarde, mientras estaba en el patio, escuché que alguien tocaba a la puerta. Fui a abrir con las manos todavía sucias de tierra. Cuando abrí, mi corazón dio un vuelco. Era Mario. Estaba de pie en el umbral, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Se veía más delgado que la última vez. Tenía ojeras oscuras y el rostro demacrado. Era evidente que no había estado durmiendo bien. «Hola, mamá». Su voz era apenas un susurro. Había vergüenza en cada palabra. Nos quedamos en silencio un momento. Yo no sabía qué decir. Él tampoco parecía saber cómo empezar. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado sin decir nada. Él entró despacio, como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión. Caminamos hasta la sala. Yo me senté en mi sillón. Él se quedó de pie, demasiado nervioso para sentarse. «Alma vino a verte, ¿verdad?». Asentí. «Sí. Hace unos días». Él asintió también. Se pasó una mano por el cabello con frustración. Terminamos. Ella y yo. Todo se desmoronó después del juicio. Perdimos el dinero que pagamos al abogado. Perdimos los planes que teníamos. Y cuando no quedó nada más que perder, nos perdimos el uno al otro. Hizo una pausa. Respiró profundo antes de continuar. «Mamá, yo vine a pedirte perdón. Sé que no merezco que me escuches. Sé que hice algo imperdonable. Intenté quitarte tu casa. Intenté aprovecharme de ti. Te traté como si no importaras. Y todo por dinero. Por codicia. Por querer una vida que no me había ganado». Su voz se quebró. Vi cómo se le humedecían los ojos. «Fui un hijo horrible. Olvidé todo lo que hiciste por mí. Olvidé cómo me criaste sola después de que papá murió. Olvidé todos los sacrificios que hiciste para darme una buena vida. Y te pagué con traición». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Pero no hizo nada por ocultarlas. «No espero que me perdones. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo necesitaba que supieras que lo lamento. Que me arrepiento de cada palabra. De cada acción. De cada momento en que te hice sentir que no eras importante.
Lo miré en silencio. Vi al hombre adulto llorando frente a mí. Pero también vi al niño que había sido. Al niño que me abrazaba cuando tenía miedo. Al niño que me decía que me amaba antes de dormir. Y en ese momento, algo dentro de mí comenzó a ablandarse. No era perdón completo. No era olvido. Pero era el inicio de algo. Una pequeña grieta en el muro de dolor que había construido. Mario seguía de pie frente a mí, con las lágrimas rodando por su rostro. Yo permanecí sentada en mi sillón, observándolo. Había tantas emociones dentro de mí en ese momento. Dolor. Decepción. Pero también algo más suave. Algo que se parecía a la compasión. Siéntate, Mario. Mi voz fue tranquila. Él dudó un momento, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Finalmente se sentó en el borde del sofá, con las manos juntas entre las rodillas, la mirada fija en el suelo. Necesito que entiendas algo. Lo que hiciste me lastimó profundamente. No solo por la casa. La casa es solo un lugar. Me lastimó porque viniste a mí con documentos legales en lugar de venir con amor. Porque me viste como un obstáculo en lugar de verme como tu madre. Porque olvidaste que yo te di la vida. Mario asintió sin levantar la vista. Sus hombros temblaban levemente. Lo sé, mamá. Lo sé y no tengo excusa. Dejé que la codicia me cegara. Dejé que Alma me convenciera de que teníamos derecho a algo que no era nuestro. Pero la culpa es mía. Yo tomé las decisiones. Yo fui el que te presionó. Yo fui el que contrató a ese abogado sin siquiera investigar si tenía razón. Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando la jueza explicó que la casa era tuya desde antes del matrimonio, sentí que el mundo se me caía encima. No solo porque perdí el caso, sino porque me di cuenta de lo que había intentado hacer. Intenté quitarte lo que tus padres te dejaron, lo que era tu herencia, tu seguridad, y todo por dinero que ni siquiera necesitaba realmente. ¿Por qué lo hiciste entonces, Mario? ¿Por qué si no lo necesitabas? Levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Porque quería más. Siempre quise más. Nunca estuve conforme con lo que tenía. Veía a otras personas con negocios, con casas grandes, con dinero, y sentía que yo merecía lo mismo. Y cuando Alma empezó a hablar de tus propiedades, de lo que valía esta casa, de lo que podríamos hacer con ese dinero, dejé que esa idea me consumiera. Se cubrió el rostro con las manos. Fui un tonto egoísta que olvidó de dónde venía, que olvidó quién sacrificó todo por él. El silencio que siguió fue largo, pesado, pero no hostil. Yo necesitaba procesar sus palabras. Necesitaba decidir si eran genuinas o si eran solo el resultado de haberlo perdido todo. Mario, el perdón no es algo que pueda darte hoy. No puedo decirte que todo está bien y que volvemos a ser como antes. Porque no es así. Lo que pasó cambió algo entre nosotros. Algo que va a tomar mucho tiempo reparar. Si es que se puede reparar. Él asintió con la cabeza gacha. Lo entiendo. No vine esperando que me perdonaras. Solo vine a decirte la verdad. A reconocer lo que hice. Y a pedirte que, si algún día puedes perdonarme, lo hagas. No por mí, sino por ti. Para que puedas vivir en paz. Hubo algo en esas palabras que me tocó. Porque tenía razón. El perdón no era para él. Era para mí. Para liberarme del peso del rencor. Del dolor que me carcomía por dentro. Voy a necesitar tiempo, Mario. Tiempo para sanar. Tiempo para entender todo lo que pasó. Tiempo para decidir si quiero que vuelvas a ser parte de mi vida. Él levantó la vista. Sus ojos mostraban esperanza mezclada con miedo. Entiendo. Voy a respetar tu tiempo. No voy a presionarte. No voy a aparecer sin avisar. Solo quiero que sepas que si algún día decides darme otra oportunidad, voy a demostrarte que puedo ser mejor. Que puedo ser el hijo que merecías tener. Se puso de pie despacio. Caminó hacia la puerta. Yo lo acompañé. Antes de salir, se giró hacia mí una última vez. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Aunque no lo demostré. Aunque hice todo mal. Siempre te voy a querer.
Cerró la puerta con suavidad detrás de él. Yo me quedé de pie en la entrada, mirando la madera oscura de la puerta. Sentí algo húmedo en mis mejillas y me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. De haber dicho lo que necesitaba decir. De haber escuchado lo que necesitaba escuchar. Volví a mi cocina. Me senté junto a la ventana y miré hacia el patio. Las flores seguían ahí. El sol seguía brillando. La vida seguía su curso a pesar del dolor. A pesar de todo. Los días siguientes fueron más tranquilos. Mario no volvió a aparecer. Pero me envió un mensaje breve una semana después. Solo decía, pensando en ti, mamá. Espero que estés bien. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje permaneciera ahí varios días. Finalmente, una tarde, escribí de vuelta. Estoy bien. Gracias por preguntar. Era poco. Pero era un inicio. Hilda notó el cambio en mí. Me lo dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cocina. Te ves más ligera, Miriam. Como si un peso se hubiera ido. Sonreí levemente. Mario vino a verme. Vino a pedir perdón. No sé si fue genuino o si fue solo porque lo perdió todo. Pero algo en mí se suavizó al escucharlo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía. Voy a tomar mi tiempo. Voy a ver si sus acciones coinciden con sus palabras. Porque las palabras son fáciles, Hilda. Lo difícil es cambiar de verdad. Mi amiga asintió con sabiduría. Eso es lo más inteligente que puedes hacer. No te apresures. Deja que el tiempo te muestre la verdad. Pasaron las semanas. La primavera se instaló completamente. Mi patio se llenó de colores, de aromas, de vida. Yo pasaba las mañanas ahí, disfrutando del sol, sintiendo como la paz regresaba poco a poco a mi vida. Mario me enviaba mensajes ocasionales, nunca pidiendo nada, solo preguntando cómo estaba, compartiendo pequeñas cosas de su día. Me contó que había conseguido un trabajo nuevo, que estaba viviendo solo en un departamento pequeño, que estaba tratando de ordenar su vida. Yo respondía con brevedad, pero respondía, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y una parte de mí quería creer que podía cambiar, que podía aprender de sus errores. Una tarde, 2 meses después del juicio, Mario me pidió si podía visitarme. Esta vez lo hizo correctamente. Preguntó. Esperó mi respuesta. No dio nada por sentado. Le dije que sí. Llegó a las 4 de la tarde. Traía flores. Un ramo sencillo de margaritas blancas. Mis favoritas. No las había llevado en años. Pero las recordaba. Para ti, mamá. Para tu jardín. Tomé las flores y las olí. Había algo diferente en él. Algo más humilde. Más genuino. Gracias, Mario. Pasamos la tarde conversando. Nada profundo. Nada doloroso. Solo cosas simples. Él me contó sobre su nuevo trabajo en una empresa de contabilidad. Yo le conté sobre las nuevas plantas que había sembrado. Era extraño. Como conocerse otra vez. Como empezar de cero. Antes de irse, me miró con seriedad. Sé que todavía tengo mucho que demostrar. Sé que las palabras no son suficientes. Pero voy a esforzarme, mamá. Voy a ser mejor. Porque lo que más me duele de todo esto no es haber perdido el caso. Es haberte perdido a ti. Sus palabras me llegaron hondo. No respondí. Solo asentí. Porque todavía no estaba lista para más. Pero era un paso. Un pequeño paso hacia algo que tal vez, algún día, podría parecerse al perdón. Cuando se fue, me senté en mi patio con las margaritas en un florero junto a mí. Miré el cielo que se teñía de naranja con el atardecer. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. No sabía si Mario cambiaría realmente. No sabía si nuestra relación se repararía algún día. Pero sabía que yo había hecho lo correcto. Había defendido lo que era mío. Había mantenido mi dignidad. Había demostrado que una mujer de 69 años no era débil. No era una víctima fácil. Y eso, sin importar lo que pasara después, valía todo.
Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta. Mario continuó visitándome cada 2 semanas. Siempre preguntaba primero. Siempre llegaba a la hora acordada. Siempre traía algo pequeño. Un pan recién horneado. Unas frutas del mercado. Flores para el jardín. Nunca nada ostentoso. Solo gestos sencillos que demostraban que estaba pensando en mí. Yo lo recibía con cortesía. Con cautela todavía. Porque las heridas profundas no sanan de un día para otro. Y lo que él había hecho había dejado cicatrices que aún dolían cuando las tocaba. Pero había algo diferente en él. Lo veía en sus ojos. En la forma en que me hablaba. Ya no había esa arrogancia que solía tener. Ya no había ese sentido de superioridad. Había humildad. Había respeto genuino. Una tarde de verano, mientras tomábamos limonada en el patio, Mario me habló de algo que yo no esperaba. Mamá, empecé a ir a terapia. Hace 2 meses. Levanté la vista sorprendida. Él estaba mirando su vaso, girándolo entre las manos. Necesitaba entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué fui capaz de intentar quitarte tu casa? ¿Por qué el dinero se volvió más importante que tú? Y descubrí cosas sobre mí que no me gustan. Pero que necesito cambiar. Siguió hablando con voz tranquila. El terapeuta me ayudó a ver que siempre he tenido esta necesidad de demostrar algo. De ser más. De tener más. Creo que viene de cuando papá murió. Me sentí como si hubiera perdido algo que nunca iba a recuperar. Y traté de llenar ese vacío con cosas materiales. Con éxito. Con dinero. Pero nunca fue suficiente. Hizo una pausa. Me miró directamente a los ojos. Y en ese proceso, olvidé lo más importante. Olvidé que tú estabas ahí. Que siempre estuviste ahí. Que sacrificaste todo por mí. Y te traté como si no valieras nada. Sus palabras me conmovieron. No porque fueran perfectas, sino porque eran honestas. Porque venían de un lugar de verdadera reflexión. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Mario. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. Solo tú puedes decidir qué clase de hombre quieres ser. Lo sé. Y quiero ser alguien que te haga sentir orgullosa. Aunque tome tiempo. Aunque sea difícil. Asentí en silencio. Y por primera vez desde el juicio, sentí que tal vez sí había esperanza. Tal vez sí era posible reconstruir lo que se había roto. Mientras Mario trabajaba en su redención personal, yo también estaba haciendo mi propio trabajo interno. Hilda me había sugerido que escribiera sobre lo que había vivido. Que pusiera en papel mis emociones. Mi dolor. Mi proceso de sanación. Al principio me pareció extraño. Yo nunca había sido de escribir. Pero una noche, después de que Mario se fuera, tomé un cuaderno viejo que tenía guardado y empecé a escribir. Escribí sobre el día en que él llegó con los documentos. Sobre la humillación que sentí cuando me trató como una anciana sin importancia. Sobre el miedo de perder mi hogar. Sobre la fortaleza que encontré en mí misma. Y al escribir, algo comenzó a liberarse dentro de mí. El peso se volvió más ligero. El dolor se volvió más manejable. Las palabras en el papel eran como un testigo silencioso de mi verdad. Una tarde, mientras estaba en el jardín, recibí una llamada inesperada. Era Alma. No había sabido nada de ella desde su visita meses atrás. Su voz sonaba diferente. Más madura. Más serena. Miriam, sé que no tengo derecho a llamarte. Pero quería que supieras que me voy de la ciudad. Conseguí un trabajo en otra provincia. Un nuevo comienzo. Hizo una pausa antes de continuar. Quería agradecerte por no haberme guardado más rencor del necesario. Cuando vine a verte ese día, esperaba que me cerraras la puerta en la cara. Pero me escuchaste. Y eso significó más de lo que puedes imaginar. Le deseé suerte con sinceridad. No había odio en mi corazón hacia ella. Solo una lección aprendida sobre la naturaleza humana. Sobre cómo la codicia puede transformar a las personas en versiones irreconocibles de sí mismas. Cuando terminó el verano, algo cambió entre Mario y yo. No fue un momento específico. Fue gradual. Como el cambio de estaciones. Las conversaciones se volvieron más profundas. Las visitas más naturales. La tensión comenzó a disolverse lentamente.
Una tarde, mientras preparaba la cena, Mario entró a la cocina. «¿Puedo ayudarte, mamá?». Esas simples palabras me detuvieron. Hacía años que no me ayudaba con nada en esta casa. Siempre había sido el que llegaba, comía y se iba. Pero ahora estaba ahí, ofreciendo su ayuda sin que yo se la pidiera. «¿Puedes picar las verduras?». Trabajamos lado a lado en silencio. Solo el sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar. Y había algo sanador en esa simplicidad. En compartir un espacio. En hacer algo juntos sin palabras innecesarias. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, Mario habló. «¿Sabes, mamá? He estado pensando mucho en papá últimamente. En cómo era él. En cómo me cuidaba. Y me di cuenta de que él nunca me enseñó a valorar las cosas materiales. Al contrario, él siempre decía que lo más importante era la familia. El amor. La honestidad». Se detuvo con un plato en las manos. Y yo olvidé todo eso. Olvidé sus enseñanzas. Olvidé lo que realmente importa. Pero no quiero seguir olvidando. Quiero honrar su memoria siendo mejor. Siendo el hombre que él habría querido que fuera. Sentí como se me humedecían los ojos. Mi esposo había sido un buen hombre. Un hombre íntegro que trabajó hasta su último día para darnos una buena vida. Y tenía razón Mario. Él se habría sentido decepcionado por lo que su hijo había hecho. Pero también se habría sentido orgulloso de verlo reconocer sus errores. Tu padre te habría dicho que todos cometemos errores. Pero que lo importante es aprender de ellos. Y tú estás aprendiendo, Mario. Puedo verlo. Él asintió con los ojos brillantes. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Esa noche, después de que Mario se fue, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Miré alrededor de mi casa. Las paredes que conocía de memoria. Los muebles que había elegido con cuidado a lo largo de los años. Las fotografías que contaban la historia de mi vida. Esta casa había estado a punto de ser arrebatada. Había estado en el centro de una batalla legal. Había sido la causa de una ruptura familiar. Pero ahora, estaba volviendo a ser lo que siempre debió ser. Un hogar. Un lugar de paz. Un refugio. Y yo estaba volviendo a ser quien siempre había sido. No una víctima. No una anciana indefensa. Sino una mujer fuerte. Una mujer que sabía defender lo suyo. Una mujer que podía perdonar sin olvidar. Que podía dar segundas oportunidades sin ser ingenua. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y lentamente, muy lentamente, la relación entre Mario y yo comenzó a sanar. No volvió a ser como antes. Nunca volvería a ser como antes. Pero se convirtió en algo nuevo. Algo más honesto. Algo construido sobre bases más sólidas que la simple obligación familiar. Mario empezó a venir los domingos a ayudarme con las tareas de la casa. Reparaba lo que estaba roto. Pintaba lo que necesitaba pintura. Cortaba el pasto del jardín. Y mientras trabajaba, conversábamos. De la vida. De sus errores. De mis miedos. De nuestras esperanzas para el futuro. Una tarde, mientras él podaba los arbustos del patio, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Mamá, cuando yo era niño, ¿era feliz? Recuerdo que sí. Pero en algún momento dejé de serlo. Y no sé cuándo pasó exactamente. Solo sé que empecé a querer cosas en lugar de querer momentos. ¿Cuándo crees que me perdí? Me quedé pensando un momento antes de responder. Creo que te perdiste cuando empezaste a compararte con otros. Cuando dejaste de agradecer lo que tenías y empezaste a enfocarte en lo que te faltaba. Cuando el éxito se volvió más importante que la paz. Él asintió despacio, procesando mis palabras. Tienes razón. Y ahora estoy tratando de encontrarme otra vez. De volver a ser quien era antes de que todo se complicara. Sonreí levemente. No se trata de volver a ser quien eras. Se trata de convertirte en quien quieres ser. Y eso es algo que solo tú puedes decidir. Pasó un año completo desde aquel día en el juzgado. Un año en el que todo cambió. Un año en el que aprendí que la justicia no siempre viene acompañada de satisfacción inmediata, sino de un proceso largo y doloroso de sanación.
Era una tarde de otoño cuando Mario llegó a mi casa con algo diferente en las manos. No eran flores. No era comida. Era una caja de madera pequeña, tallada a mano con detalles delicados. ¿Qué es esto? Él la colocó sobre la mesa del comedor con cuidado. Algo que hice para ti. Estuve tomando clases de carpintería los últimos meses. Y quería hacer algo con mis propias manos. Algo que te demostrara que estoy cambiando de verdad. Abrí la caja con curiosidad. Dentro había un marco de fotos hecho también de madera. Y en el marco había una fotografía vieja que yo creía perdida. Era una foto de Mario cuando tenía 5 años, sentado en las piernas de su padre. Ambos sonriendo a la cámara. ¿Dónde encontraste esta foto? Estaba en una caja de cosas de papá que tenías guardadas en el ático. Me pediste hace meses que subiera a buscar unas herramientas y la encontré. Pensé que te gustaría tenerla en un lugar especial. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. De ver a mi hijo recordar de dónde venía. De honrar la memoria de su padre de una manera significativa. Es hermoso. Mario. Gracias. Él sonrió con timidez. Quiero que sepas que cada día trabajo para ser mejor. No solo para ti, sino para mí. Porque me di cuenta de que no puedo vivir siendo alguien que no respeto. Y durante mucho tiempo, no me respeté a mí mismo. Nos sentamos en la sala y conversamos durante horas. Me contó sobre su terapia. Sobre las cosas que estaba descubriendo de sí mismo. Sobre cómo había aprendido a valorar lo simple. Lo genuino. Lo real. También me habló sobre su trabajo. Había sido promovido recientemente. No por ambición desmedida, sino por esfuerzo honesto. Y me contó que estaba ahorrando dinero. No para comprar una casa grande o para abrir un negocio, sino para tener estabilidad. Para sentirse seguro sin depender de expectativas irreales. Y hay algo más que quiero decirte, mamá. Su tono se volvió más serio. Cuando todo esto pasó, cuando perdí el juicio y perdí a Alma, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca iba a recuperarme de la vergüenza. Del fracaso. Pero ahora entiendo que fue lo mejor que pudo pasarme. Porque me obligó a mirarme al espejo. A ver quién me había convertido. Y a decidir cambiar. Hizo una pausa y me tomó de la mano. Y lo más importante que recuperé no fue dignidad ni respeto propio. Fue a ti. Recuperé a mi madre. Y no voy a volver a perderte nunca más. Apreté su mano con suavidad. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras. Para sentir que eran verdaderas. Y ahora que las escuchaba, sabía que lo eran. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que había vivido en mucho tiempo. Mario continuó visitándome regularmente. Pero ahora nuestras conversaciones eran diferentes. Ya no había tensión. Ya no había silencios incómodos. Solo había una conexión real entre madre e hijo. Hilda notó el cambio. Me lo dijo una tarde mientras tomábamos café en su casa. Te ves diferente, Miriam. Más ligera. Más en paz. Sonreí. Creo que finalmente estoy sanando. No significa que haya olvidado lo que pasó. Pero significa que ya no dejo que eso me defina. Ya no dejo que el dolor me consuma. Mi amiga asintió con sabiduría. Eso es verdadero perdón. No olvidar, sino soltar. No borrar el pasado, sino no dejar que te arrastre. Tenía razón. El perdón no había sido instantáneo. No había sido fácil. Había tomado tiempo. Lágrimas. Conversaciones difíciles. Pero había valido la pena. Porque ahora podía mirar a mi hijo sin resentimiento. Podía recordar lo que pasó sin que me doliera hasta el alma. Una tarde de primavera, exactamente 1 año y medio después del juicio, Mario me invitó a caminar por el parque del centro. Hacía años que no íbamos juntos a ese lugar. Cuando él era niño, lo llevaba ahí todos los domingos. Corría entre los árboles mientras yo lo observaba desde una banca. Tiempos más simples. Tiempos más felices. Caminamos despacio por los senderos arbolados. El sol filtraba entre las hojas creando patrones de luz en el suelo. Había familias disfrutando del buen clima. Niños jugando. Parejas ancianas tomadas de la mano. Mario se detuvo frente a un árbol grande.
Era el mismo árbol donde solíamos sentarnos cuando él era pequeño. ¿Recuerdas este lugar, mamá? ¿Cómo olvidarlo? Aquí pasamos muchas tardes. Me pedías que te contara historias. Y yo inventaba cuentos sobre dragones y princesas. Él sonrió con nostalgia. Y yo creía cada palabra. Porque para mí, tú eras mágica. Eras la persona más importante del mundo. Su voz se quebró levemente. En algún momento dejé de verte así. Dejé de valorarte. Y te convertí en alguien de quien podía aprovecharme. Pero ahora, después de todo lo que pasó, vuelvo a verte como te veía entonces. Como alguien mágico. Como la persona más importante de mi mundo. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí todo lo que las palabras no podían expresar. Sentí su arrepentimiento genuino. Su amor recuperado. Su gratitud por una segunda oportunidad. Nos sentamos bajo el árbol como hacíamos años atrás. Y conversamos sobre la vida. Sobre lo que habíamos aprendido. Sobre lo que aún nos faltaba por aprender. ¿Sabes, mamá? El otro día pensaba en el juicio. En cómo la jueza me puso en mi lugar. Y me di cuenta de que ese día no solo perdí un caso legal. Perdí la ilusión de que podía conseguir las cosas sin esfuerzo. De que merecía algo solo por existir. Fue humillante. Pero necesario. La humildad es un maestro duro. Pero efectivo. Él asintió. Y tú también fuiste mi maestra. Porque pudiste haberte vengado. Pudiste haberme cerrado la puerta para siempre. Pero no lo hiciste. Me diste espacio para crecer. Para cambiar. Y eso es algo que nunca voy a olvidar. Cuando el sol empezó a bajar, caminamos de regreso a casa. Mario me acompañó hasta la puerta y antes de irse me abrazó otra vez. Te quiero, mamá. Y gracias. Por todo. Por criarme. Por defender lo que era tuyo. Por enseñarme la lección más importante de mi vida. Por perdonarme cuando no lo merecía. Te quiero también, hijo. Lo vi alejarse por la calle hasta que desapareció en la esquina. Entré a mi casa y cerré la puerta con suavidad. Miré alrededor. Todo estaba en su lugar. Todo seguía siendo mío. Mi hogar. Mi refugio. Mi herencia. Me senté en mi sillón favorito y cerré los ojos. Pensé en todo el camino recorrido. En el dolor vivido. En las batallas peleadas. En las victorias ganadas. Y sentí una paz profunda. Una paz que venía de saber que había hecho lo correcto. Que había defendido mi dignidad sin perder mi humanidad. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno una última reflexión. Las palabras fluyeron con facilidad, como si hubieran estado esperando salir durante mucho tiempo. Hoy aprendí que la justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. A veces viene en forma de documentos que prueban tu verdad. A veces llega en un juzgado donde una jueza sabia reconoce tu derecho. Aprendí que la fuerza de una mujer no está en gritar. Está en mantenerse firme cuando todos esperan que cedas. Está en defender lo tuyo sin disculpas. Está en perdonar sin olvidar. Y aprendí que el amor de madre es complejo. Puede romperse. Puede herirse. Pero también puede sanar si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Me acosté en mi cama, en mi casa, en mi hogar que nadie pudo quitarme. Y dormí con la tranquilidad de quien sabe que hizo lo correcto. De quien sabe que su historia, aunque dolorosa, terminó con dignidad. Porque al final, no se trataba solo de una casa. Se trataba de respeto. De justicia. De demostrar que una mujer de 69 años no es invisible. No es débil. No es un obstáculo a remover. Es una guerrera silenciosa. Es sabiduría acumulada. Es fuerza serena. Es dignidad inquebrantable. Y eso, nadie puede quitártelo nunca. Ni siquiera tu propio hijo. La vida continuó después de eso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mario siguió visitándome. Nuestra relación siguió sanando. Y yo seguí viviendo en mi casa, cuidando mi jardín, disfrutando de mi paz. Porque esta es mi historia. La historia de una mujer que defendió lo suyo. Que se mantuvo firme cuando todos esperaban que cayera. Que perdonó sin olvidar.
que amó sin ser ingenua. Y si mi historia puede enseñarle algo a otras mujeres es esto: nunca permitan que nadie las haga sentir menos. Nunca permitan que su edad sea usada como debilidad. Nunca permitan que la familia sea excusa para el abuso. Porque ustedes también son guerreras silenciosas. También merecen respeto. También merecen justicia. Y cuando llegue el momento de defender lo que es suyo, háganlo con la cabeza en alto. Con documentos en mano. Con la verdad de su lado. Porque la justicia, aunque tarde en llegar, siempre llega. Y cuando lo hace, es dulce. Es sanadora. Es liberadora. Esta es mi historia. Y ahora también es la suya. Tentar nuevamente.